Hola, bienvenidos a su canal Cocina Mexicana con Carmen Cook Vlogs. Y bueno, aquí vamos a preparar en esta ocasión una deliciosa longaniza o chorizo, según le llamen en su lugar de residencia. Los invito a que se suscriban a su canal, a que compartan las recetas que más les agraden. Y bueno, vamos a la receta. Vamos a ocupar 6 chiles guajillos, un chile ancho, 2 chiles de árbol, un cuarto de taza de vinagre, del de su preferencia, 5 clavos de olor, una pizca de orégano, 4 dientes de ajo, 10 pimientas gordas, media cucharada cafetera de canela molida o canela hidratada, hojitas de laurel y una cucharada de cominos. De carne voy a ocupar 1 kilo de carne. Pídanla para preparar chorizo y así le van a dejar unos trocitos por ahí de grasa. También vamos a ocupar sal al gusto. Ya con todos los ingredientes aquí a la mano, comenzamos con el proceso. Como primer paso vamos a quitar las venas y las semillitas a los chiles. Les recomiendo ayudarse de unas tijeritas, a mí se me hace más práctico. Y para esto también se me estaba pasando, tengo ya agua calentando, esto para hidratar los chiles. Yo ya voy a apagar y ya ponemos ahí los chiles y vamos a dejar hidratar. Ya tenemos por aquí los chiles ya hidrataditos. Vamos a ponerlos al vaso de la licuadora. Vamos a poner los 4 ajos y las pimientas gordas. Le vamos a poner la canela, el orégano y los clavos de olor, los cominos, las hojas de laurel. Le vamos a poner el vinagre y le vamos a poner sal al gusto. Yo le voy a poner aproximadamente una cucharada sopera de sal y le voy a poner un poquitito más de agua o solamente un poquito. Llevamos a moler. Vamos a poner el chile que ya molimos, aquí lo vamos a colar. Nos vamos a ayudar de una cucharita para extraer la mayor cantidad de pulpa. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy bien los ingredientes. Oh, se me pasó comentarles, prueben de sal. Si le falta, pues le ponen un poquito más. Le voy a poner un poquito más de sal, pero como les comento, la sal a su gusto. Ya con sus manos bien limpias, vamos a mezclar muy bien. Tiene que quedar el molecito bien espeso, porque de otra manera, pues, va a quedar muy aguada la carne. Queremos que se le penetre el molecito a toda la carne. También les voy a mostrar, en caso de que ustedes quieran, la forma de la carne, de lo que viene siendo la longaniza y no tienen forma de conseguir la tripa, como en mi caso. Ya está aquí lista. Es recomendable que se consuma en 2-3 días más tarde. Por aquí tengo yo papel para hornear. Y lo vamos a tomar a la larga, así, a lo que es la medida lineal. Vamos a ver qué tamaño quieren ustedes hacer el chorizo y los trozos, el tamaño que ustedes gusten. Ya lo tenemos aquí, espero lo alcancen a apreciar. Y vamos a poner de esta manera la carne.
procurando la porción que dé el tamaño de la tripita, la forma. Le vamos a dejar un espacio acá a la orilla. De este lado le vamos a dejar un espacio. Y así nos vamos a ir y vamos a dejar un espacio de este lado. Vamos a hacer esto. Vamos a procurar meter la punta del papel hacia adentro. Le damos vuelta, vean, así. Y emparejamos para que nos quede lo más parecido y que no nos quede una parte más gorda y otra más delgada. Y así vamos a amarrar de los extremos. Espero se alcance a apreciar. Así. Vamos a presionar un poquito para que nos quede bien apretadito. Y le hacemos la forma como si fuera un dulce. Bien. Y así nos vamos a ir con todo lo que es el chorizo. Yo lo hice grande para que vean que se puede hacer grande. Y voy a hacer otros trocitos más pequeños porque pues no consumimos así todo el chorizo completo. Así es de que bueno, ya voy a poner a que se oree, porque se va a orear el chorizo y ya nos queda en su punto. Ustedes pueden hacer sus trocitos de chorizo o longaniza del tamaño que ustedes utilizan. Y así nos vamos a ir con todos. Quiero mostrarles cómo quedan. Y si la dejan aquí en el papel, y eso va a ayudar a que quede más seca y que nos quede más con la forma. Pero vean, aquí ya tienen. Quiero compartirles, aquí tengo una rejita y ahí voy a poner todos los trocitos de chorizo que hicimos o longaniza para que se vayan deshidratando. Y en la parte de abajo le voy a poner un platito por si llega a gotear, no se nos manche el lugar donde esté. Espero se animen a preparar esta deliciosa receta de longaniza o chorizo y nos vemos en la próxima.